Saludos, camaradas de la curiosidad literaria. Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el rincón de YouTube donde desentrañamos libros que no solo informan, sino que sacuden el mundo como un buen terremoto ideológico. Hoy nos sumergimos en Fundamentos del Leninismo, 1924, de Joseph Stalin, un texto que no es un simple libro, sino una especie de manual para revolucionarios, un mapa del tesoro para entender las ideas de Vladimir Lenin que cambiaron el rumbo del siglo XX. Prepárate para un viaje épico, detallado hasta el último tornillo, con explicaciones claras, un toque de humor ingenioso y el carisma que solo nuestro canal puede ofrecer. Toma un café, ponte cómodo y guarda este video, porque esto va a ser largo, profundo y más emocionante que una novela de intriga política. Introducción. La chispa que incendió un siglo. Imagina un libro que no solo explica ideas, sino que actúa como un martillo que golpea los cimientos de un imperio. Fundamentos del Leninismo, escrito por Joseph Stalin en 1924, es precisamente eso, un compendio que toma las ideas de Vladimir Lenin, las organiza en un sistema coherente y las presenta como un plan maestro para transformar el mundo. No es una lectura ligera para la playa, sino un arsenal intelectual que inspiró revoluciones, desafió al capitalismo y dejó una marca imborrable en la historia. Stalin, con su estilo directo, desglosa los principios de Lenin como si estuviera armando un rompecabezas, mostrando cómo cada pieza, desde la filosofía hasta la estrategia, encaja para formar una ideología explosiva. En este resumen, no vamos a dejar ni una coma fuera. Exploraremos cada capítulo, cada concepto, con la precisión de un relojero y el entusiasmo de un narrador de aventuras. Así que, suscríbete a Resúmenes de Libros, comparte este video y prepárate para entender cómo un puñado de ideas movió montañas y derribó zares. Empecemos. Capítulo 1. Las raíces históricas del leninismo. Para entender el leninismo, primero hay que viajar al escenario donde nació, la Rusia de finales del siglo XIX y principios del XX, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un drama medieval, pero con fábricas humeantes asomándose en el horizonte. La revolución industrial estaba transformando Europa, creando una nueva clase, el proletariado, trabajadores que pasaban 12 a 14 horas al día en fábricas bajo condiciones que harían que cualquier influencer moderno renunciara en el primer turno. Mientras los dueños de las fábricas vivían como reyes, los trabajadores apenas sobrevivían, atrapados en un ciclo de pobreza y explotación. Este contraste brutal fue el combustible para un incendio social. En este contexto, las ideas de Karl Marx eran como un rayo en la tormenta. Marx decía que la historia es una lucha de clases y que los trabajadores eventualmente se rebelarían contra los capitalistas para crear una sociedad sin clases. Pero había un problema. Marx predijo que la revolución ocurriría en países capitalistas avanzados como Gran Bretaña o Alemania, donde el proletariado era numeroso. Sin embargo, en esos países, los trabajadores ganaron derechos como el voto o sindicatos, lo que calmó las aguas revolucionarias. ¿Estaba Marx equivocado? ¿Se apagó la esperanza de los oprimidos? Aquí entra Lenin, el genio que tomó el marxismo, lo puso bajo una lupa y lo adaptó a los tiempos. Lenin identificó que el capitalismo había evolucionado hacia una nueva etapa, el imperialismo, donde los países ricos explotaban a los pobres, Asia, África, América Latina, para mantener contentos a sus propios trabajadores con migajas del saqueo colonial. Esta cadena imperialista tenía eslabones fuertes, como Gran Bretaña, y débiles, como Rusia. Rusia, con su monarquía zarista absolutista, un capitalismo incipiente y una población hambrienta, era el eslabón más frágil. La Primera Guerra Mundial agravó la situación. Millones de soldados rusos morían, la economía colapsaba
y el pueblo estaba al borde de la desesperación. Lenin dijo: «Aquí está la oportunidad». Propuso que la revolución no necesitaba esperar a los países avanzados. Podía empezar en el eslabón débil, Rusia, donde la opresión era más brutal. Este fue el primer pilar del leninismo: aplicar el marxismo a la era del imperialismo, mostrando que un país atrasado podía liderar una revolución proletaria. Fue como descubrir que el equipo menos favorito podía ganar la copa si jugaba sus cartas correctamente. Lenin no solo dio esperanza a Rusia, sino que señaló un camino práctico para los oprimidos del mundo. Capítulo 2. La metodología leninista. Si el leninismo fuera un superhéroe, su superpoder sería el materialismo dialéctico, una forma de ver el mundo que es como ponerse gafas de visión nocturna en un bosque oscuro. Suena complicado, pero vamos a desglosarlo con el estilo de resúmenes de libros. Primero, el materialismo. Todo en el mundo, pensamientos, política, sociedad, tiene su raíz en las condiciones materiales, es decir, en cómo producimos, comemos y vivimos. ¿Quieres entender por qué una sociedad es como es? Mira su economía. En la Edad Media, la agricultura dio lugar al feudalismo, con reyes y siervos. En la era industrial, las fábricas trajeron el capitalismo, con patrones y trabajadores. Simple, pero revolucionario. Ahora, la parte dialéctica, que es donde se pone jugoso. Inspirada en la filosofía griega, dice que todo está en movimiento, cambiando por la lucha entre opuestos. Piensa en una semilla. Para convertirse en planta, debe negarse a sí misma, descomponerse. De ese conflicto nace algo nuevo. Lenin aplicó esto a la sociedad. El capitalismo no es un sistema estático, sino un campo de batalla donde chocan dos fuerzas opuestas: los capitalistas, que buscan maximizar ganancias, y los trabajadores, que quieren liberarse de la explotación. Este choque se manifiesta en huelgas, protestas o revueltas, y eventualmente, decía Lenin, llevará a una revolución que dará paso al socialismo. Esta metodología le dio a Lenin una visión de rayos X. Veía la sociedad como un río turbulento, no como un lago tranquilo. No se limitaba a observar eventos aislados, los conectaba, entendiendo su pasado y anticipando su futuro. Por ejemplo, cuando la Rusia zarista se debilitó por la guerra, Lenin vio una oportunidad. El descontento de trabajadores, campesinos y soldados era una bomba a punto de estallar. Su tarea era darle dirección, como un director de orquesta que convierte notas caóticas en una sinfonía. Esta perspectiva no solo le permitió analizar, le dio las herramientas para planear una estrategia revolucionaria que cambiaría el mundo. Lenin, el maestro del caos organizado. Capítulo 3. La teoría de la revolución. Llegamos al núcleo del leninismo, la teoría de la revolución proletaria, el alma de la ideología, según Stalin. Marx y Engels creían que la revolución socialista ocurriría en países capitalistas avanzados, casi simultáneamente. Pero en la época de Lenin, el capitalismo había mutado al imperialismo, un sistema global donde los países ricos explotaban a los pobres. Lenin analizó esta nueva realidad y lanzó una idea explosiva. La revolución no necesitaba empezar en los países fuertes. Podía comenzar en el eslabón más débil de la cadena imperialista, como Rusia. Rusia era un caso especial, una monarquía zarista atrasada, un capitalismo en pañales y una población aplastada por la pobreza y la guerra. Lenin dijo: «Aquí es donde romperemos la cadena». Esta teoría fue un terremoto para los marxistas de su tiempo, que esperaban revoluciones en Londres o Berlín. Lenin mostró que un país atrasado podía liderar, dando esperanza a los oprimidos en lugares inesperados. Pero, ¿cómo sostener una revolución en un país sin una base industrial sólida, como requería Marx? Lenin tenía un as bajo la manga: alianzas estratégicas.
Dentro de Rusia, los trabajadores debían aliarse con los campesinos pobres, prometiéndoles tierra para ganarlos. Fuera, debían inspirar revoluciones en otros países, creando una red de apoyo global. Los trabajadores rusos encenderían la chispa, y los de otros países la protegerían. Otro pilar fue la dictadura del proletariado. Tranquilos, lo desglosamos más adelante. Un estado transitorio donde los trabajadores consolidarían el poder para evitar el regreso de los capitalistas. Esta teoría no era un sueño utópico, era un análisis práctico de las contradicciones del imperialismo. Lenin no solo dio un objetivo, dio un mapa para alcanzarlo, convirtiendo a los bolcheviques en una fuerza imparable. Como un entrenador que motiva a un equipo débil a ganar el campeonato, Lenin mostró que la victoria era posible, incluso contra un gigante. Capítulo 4. La dictadura del proletariado. La palabra dictadura suena a villano de telenovela, pero en el leninismo tiene un significado muy particular. Lenin argumentaba que todo Estado es una dictadura de una clase. En el capitalismo, la democracia es una máscara. Los ricos controlan los medios, las leyes y el poder, mientras los trabajadores solo tienen el derecho de elegir entre explotadores. Es una dictadura de la burguesía, donde unos pocos dominan a la mayoría. La dictadura del proletariado da la vuelta a la tortilla. Es el dominio de la mayoría trabajadora sobre la minoría rica. Tras la revolución, los trabajadores toman el poder y lo usan para 1. Aplastar la resistencia de capitalistas y terratenientes, que no se rendirán fácilmente. 2. Mantener aliados como los campesinos para consolidar el poder. 3. Construir una sociedad socialista donde los medios de producción, fábricas, tierras, sean colectivos, produciendo para las necesidades de todos, no para el lucro de unos pocos. Lenin veía esto como una fase temporal. Una vez eliminadas las clases explotadoras y las diferencias de clase, el Estado, gobierno, policía, ejército, se desvanecería, como un andamio que se quita cuando el edificio está listo. Stalin lo describe como la forma más pura de democracia, porque da poder a la mayoría, no a una élite. Es un concepto controversial, pero audaz. Un mundo donde los oprimidos toman las riendas. Sin embargo, en un país como Rusia, donde los trabajadores eran una minoría, necesitaban un aliado masivo, los campesinos. ¿Cómo los convenció Lenin? Sigue escuchando, que esto se pone bueno. Capítulo 5. La cuestión campesina. Rusia no era una metrópoli industrial. El 80% de su población eran campesinos viviendo en aldeas, arañando la tierra para sobrevivir. Sin ellos, la revolución sería como intentar ganar una guerra con un ejército de 5 personas. Lenin, con su visión de lince, entendió que los campesinos no eran un grupo homogéneo. Había terratenientes, ricos que poseían miles de hectáreas. Kulaks, campesinos ricos que explotaban a los pobres con préstamos o trabajo. Campesinos medios que subsistían con sus tierras. Campesinos pobres y sin tierra, la gran mayoría, víctimas de la explotación. Lenin identificó a los terratenientes y kulaks como enemigos, pero vio a los campesinos pobres y medios como aliados naturales de los trabajadores. Su gran anhelo era la tierra, y Lenin lo usó como un imán revolucionario. Su lema, paz, tierra y pan, fue un golazo. Paz para salir de la Primera Guerra Mundial. Pan para acabar con el hambre y tierra para confiscar las propiedades de los terratenientes y dárselas a los campesinos. Este mensaje fue como un hit de verano, pegajoso, directo y movilizó a millones. Tras la Revolución de Octubre de 1917, Lenin cumplió. Un decreto abolió la propiedad terrateniente y repartió la tierra. Esto consolidó el apoyo campesino, clave para la victoria. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Durante la guerra civil, la necesidad de grano llevó a requisas forzadas, lo que generó tensiones. Lenin, astuto como siempre,
introdujo la nueva política económica, NEP, permitiendo a los campesinos vender excedentes en el mercado. Su objetivo a largo plazo era llevarlos a la agricultura colectiva, un sueño socialista de producción compartida. Este enfoque fue como malabarear antorchas encendidas, arriesgado, pero mantuvo la revolución a flote. Capítulo 6. La cuestión nacional. Rusia no era solo un país, era un rompecabezas de nacionalidades, ucranianos, polacos, georgianos, armenios, pueblos de Asia Central, todos bajo el yugo del zarismo, que aplastaba sus lenguas, culturas y recursos. Lenin llamó a esto una prisión de naciones. Sin unir a estos pueblos, la revolución se desmoronaría como un castillo de naipes en un huracán. Lenin propuso una idea radical: el derecho a la autodeterminación, incluyendo la posibilidad de independizarse. Era como darle la llave de la jaula a un pájaro y esperar que se quede porque confía en ti. Lenin distinguía entre el nacionalismo opresor, como el ruso, que esclavizaba a otros, y el de los oprimidos, como el ucraniano, que buscaba libertad, apoyando este último como una lucha antiimperialista. Esta promesa ganó la confianza de millones, que vieron en los bolcheviques una fuerza liberadora. Tras la revolución, Lenin permitió que países como Finlandia y Polonia se independizaran, pero su verdadero objetivo era una unión voluntaria, la Unión Soviética, un Estado multinacional basado en la igualdad, no en la coerción. Esto no solo unió a Rusia, sino que inspiró movimientos anticoloniales en India, China y más allá. Stalin, georgiano y ministro de Nacionalidades, llama a esta política un triunfo del leninismo. Lenin, el arquitecto de la libertad multinacional. Capítulo 7. El partido. Si el leninismo es una nave espacial, el partido bolchevique es su motor, piloto y tripulación. Lenin no quería un partido cualquiera. Creó una máquina revolucionaria, una vanguardia de trabajadores conscientes, disciplinados y dispuestos a sacrificarlo todo. No era un club de amigos para tomar té, era un equipo de élite de revolucionarios profesionales, armados con la teoría marxista y una voluntad de acero. Su principio organizativo era el centralismo democrático. Democracia interna para debatir ideas. Todos podían opinar, proponer, criticar, pero disciplina férrea para ejecutar decisiones. Una vez votada una política, todos la seguían, como soldados en una misión. Esto permitió al partido operar bajo la represión zarista, donde un error podía costar la vida. El partido también debía ser un pez en el agua, conectado con las masas. No podía ser una élite encerrada en una torre. Debía entender los problemas del pueblo, hablar su idioma y aprender de ellos. Cada miembro trabajaba en sindicatos, grupos juveniles o de mujeres, tejiendo una red que unía al partido con la sociedad. Stalin lo dice claro: sin este partido, la revolución habría sido un sueño imposible. Fue el cerebro que planeó, el corazón que inspiró y las manos que construyeron la victoria. Capítulo 8. Estrategia y tácticas. Lenin era un ajedrecista político de talla mundial. Su partido necesitaba un plan maestro, estrategia y movimientos precisos en el día a día. Tácticas. La estrategia era fija: derrocar al zarismo y al capitalismo, establecer la dictadura del proletariado. Las tácticas eran flexibles, cambiando según el viento político. Lenin seguía 3 reglas estratégicas: identificar al enemigo principal. Antes de 1917 era el zar, después el gobierno provisional capitalista. Atraer aliados, campesinos, nacionalidades oprimidas, incluso capitalistas liberales temporalmente. Dividir al enemigo, explotando sus contradicciones internas. Las tácticas variaban como un camaleón: elecciones cuando había espacio legal, clandestinidad bajo represión, protestas cuando las masas estaban listas, o levantamientos armados en el momento justo. En julio de 1917,
Tras un fracaso en una protesta, Lenin cambió a tácticas clandestinas. Meses después, al ver el apoyo masivo, lanzó el levantamiento de octubre que tomó el poder. Sus lemas, como paz, tierra y pan, o todo el poder a los soviets, eran flechas al corazón de las masas. A veces, Lenin retrocedía tácticamente para avanzar estratégicamente, como al aceptar el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918, un movimiento humillante pero necesario para salvar la revolución. Era como un surfista que sabe cuándo montar la ola y cuándo esperar en la orilla. Stalin lo describe como un maestro que leía las mareas políticas con precisión quirúrgica. Capítulo 9. Estilo de trabajo. Un revolucionario leninista no es solo un soñador ni un burócrata, es un híbrido perfecto. Stalin describe el estilo de Lenin como una mezcla de ímpetu revolucionario ruso, la pasión para soñar en grande, enfrentar cualquier obstáculo y creer que ningún fuerte es inexpugnable, y practicidad americana. Un enfoque metódico, basado en hechos, que lleva cada tarea a su fin. El ímpetu es la chispa que te hace creer que puedes cambiar el mundo. La practicidad es el plano que te muestra cómo. Lenin exigía a su partido planificar cada detalle, llevar registros, evaluar resultados y aprender de los errores. Un pequeño paso práctico valía más que 1000 discursos grandilocuentes. Los bolcheviques eran soñadores que imaginaban un mundo sin opresión, pero también organizadores que repartían folletos, lideraban huelgas y planeaban revoluciones con la precisión de un ingeniero. Este estilo no solo era para revolucionarios, es una lección universal. Sueña en grande, pero da pasos pequeños y firmes. Como diría un chef estrella, mezcla pasión con precisión y tendrás una receta para la historia. Stalin enfatiza que este estilo fue la clave del éxito bolchevique, convirtiendo a un pequeño partido en una fuerza que derribó un imperio. Capítulo 10. Conclusión. El legado del leninismo. Hemos recorrido los 10 pilares del leninismo, raíces históricas, nacido del imperialismo y las contradicciones de Rusia. Metodología, el materialismo dialéctico como lente para entender el cambio. Teoría de la revolución. La chispa puede encenderse en el eslabón más débil. Dictadura del proletariado. El poder de la mayoría para construir el socialismo. Cuestión campesina. Convertir a los campesinos en aliados con la promesa de tierra. Cuestión nacional. Unir a las naciones oprimidas con autodeterminación. El partido. La vanguardia disciplinada que lidera la revolución. Estrategia y tácticas. El arte de leer las mareas políticas y actuar con precisión. Estilo de trabajo. Pasión revolucionaria con practicidad metódica. Legado. Un sistema que marcó el siglo XX y sigue planteando preguntas. El leninismo demostró que el capitalismo podía ser desafiado y que un país atrasado podía liderar una revolución. Inspiró movimientos de liberación en colonias y resaltó el poder de la organización, la estrategia y la disciplina. Pero no todo es un cuento de hadas. Su implementación trajo controversias, acusaciones de autoritarismo y sufrimiento. Stalin, en su libro, presenta el leninismo como un sistema coherente, pero la historia nos obliga a mirar sus luces y sombras. Hoy, en un mundo de desigualdad, explotación y nuevas formas de imperialismo, las preguntas de Lenin siguen vigentes. ¿Cómo identificar las contradicciones sociales? ¿Cómo unir a los oprimidos? ¿Cómo enfrentar al poder? Su metodología de análisis y acción ofrece herramientas, incluso si no compartes sus conclusiones. En resúmenes de libros, no buscamos glorificar ni demonizar. Queremos que entiendas y reflexiones. Este libro no es solo historia, es una invitación a pensar críticamente sobre el mundo. Este resumen es más que un repaso. Es una expedición al corazón de una ideología que moldeó el siglo XX. Si te ha hecho pensar,
cuestionar o al menos levantar una ceja, hemos cumplido. Dale like, comparte con tus amigos, especialmente los que aman debatir política en la cena, y déjanos en los comentarios qué idea te impactó más: la dictadura del proletariado, el partido como cerebro de la revolución o el lema que conquistó a los campesinos. Suscríbete a Resúmenes de Libros y activa la campana para no perderte nuestros próximos viajes literarios, donde seguiremos desentrañando libros que no solo se leen, sino que se sienten. Nos vemos en la próxima revolución de ideas.